tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio es desearles a cada uno de ustedes una feliz noche en la oportunidad de compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Oro al Señor para que sea de bendición, de inspiración, y quiero dejarte este comentario. El tiempo que tenemos para esto es muy corto, para unos temas tan profundos, temas tan neurálgicos, pero tan fundamentales para el tiempo del fin. Así que si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda y quiere compartirla con este servidor, creyendo que puedo darle respuesta, pues si me conoces, puedes escribirme a mi teléfono, dejar allí la pregunta, con gusto, si tengo la respuesta te la voy a dar. Y si no, deja tu comentario acá en el canal. Buscaré la forma de contestarte tu duda, tu pregunta, si tengo la respuesta. Estamos en la lección número 11 de este segundo trimestre del año 2024, el conflicto inminente. Y la sección para este día lleva como título Identifiquemos a la bestia, segunda parte. Recuerda que ayer estuvimos entonces mirando algunas características que nos permitieran entender a quién se refiere la Biblia cuando habla de la bestia que sube del mar y que tendrá un papel protagónico en el tiempo del fin, en la imposición de un falso día de reposo y en la persecución que el pueblo leal a Dios va a sufrir. Al mirar las características de ayer, llegamos a la conclusión de que la Biblia se refiere al sistema del papado y a la Iglesia Católica de forma particular. Y hoy entonces vamos a seguir agregando algunas características que nos permitan confirmar esta información, que nos permitan confirmar esta aseveración y entonces entender lo que la Biblia predice para el tiempo del fin y los diferentes escenarios que este mundo va a vivir. Según el verso número 5 del capítulo 13 del Apocalipsis, a esta bestia se le dio autoridad por 42 meses. Nosotros vamos a encontrar esta expresión en otras partes del Apocalipsis o del libro de Daniel, y vamos a encontrar una referencia al mismo lapso de tiempo, pero denominada de manera diferente. Vamos a encontrar por lo menos dos, los 42 meses que ya he mencionado, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días. Vamos a explicar lo que significa la expresión tiempo en la profecía apocalíptica. Cuando la profecía apocalíptica habla de tiempo, se está refiriendo a un año. Y entonces dice tiempo, tiempos, cuando habla en plural se refiere a 2 años y mitad de tiempo. Año, tiempo, tiempos, 2 años más serían 3 y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Si multiplicamos 12 por 3 nos da 36, más los 6 del medio año, 42 veces. La misma referencia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, verso número 5. Y si nosotros multiplicamos 42 por 30, porque un día legalmente o en forma legal sí tiene 30 días, cuando usted compra algo a crédito pagadero los 30 días, al mes, no le dan 31 días, no le da 28, son 30 días en que se debe entonces cancelar aquella deuda. Si multiplicamos 42 por 30, eso nos va a dar 1260 días. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que también la hemos explicado acá, la he explicado la lección, pero no está de más repasarlo en esta hora, es que en la profecía apocalíptica un día equivale a un año. Así que si estamos hablando de 1260 días, en realidad nos estamos refiriendo a 1260 años. Así que Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice que a esta bestia, el dragón, que lo identificamos ayer como Satanás,
que el Apocalipsis lo desenmascara por completo. No hay posibilidades de errar en este símbolo. Le dio autoridad por 1260 años a esta bestia. ¿Cuándo empezó este periodo? ¿En qué momento comenzó este periodo? Este periodo comenzó en el año 538 después de Cristo. ¿Y qué ocurrió ese año? ¿Cómo podemos aseverar eso? ¿Cómo podemos asegurarlo? ¿Cómo podemos comprobarlo con la historia? En el año 538 de nuestra era, la última de las tribus bárbaras que se oponía al papado fue derrotada. Se cumplió la profecía de Daniel capítulo 7, donde el cuerno pequeño, que era diferente a los otros 10, tenía ojos y boca, derribaba 3. En el año 538 se derriba el último de estos reinos, de estas tribus bárbaras, y el papado se erige como la autoridad moral y política sobre todo el mundo. El Papa se erige como la única figura de autoridad mundial. Según nos dice la historia, el papado tenía la potestad de destronar reyes, de quitar emperadores, de cambiar leyes, pero a ellos y sus leyes nadie les podía tocar. En el 538, entonces se erige el papado como la autoridad suprema del mundo y de la Iglesia Católica. Y alguien pudiera entonces preguntarnos, bueno, si empezó en el 538, le sumamos 1260 años, eso nos da 1798. ¿Qué ocurrió en 1798, pastor? ¿Cómo podemos asegurarlo también con la historia? En el año de 1798, el general Berthier, general de los ejércitos de Napoleón Bonaparte, tomó cautivo al Papa, lo llevó y murió en el exilio. Y aquí no solamente se cumplió la profecía que daba por término la autoridad suprema papal, que daba por término el periodo de autoridad que el dragón le dio a la bestia de 42 meses o de 1260 años, sino que otra profecía también se cumplió. Según el verso número 3 del capítulo 13 y el verso 12, la bestia recibiría una herida mortal. La bestia recibiría una herida donde aparentemente iba a fallecer, no se iba a levantar. Cuando Berthier toma al Papa cautivo, lo lleva al exilio, muere al exilio y confisca todas las tierras de lo que era el Vaticano en ese momento para el imperio, nadie podía asegurar que aquel poder iba a resurgir. Nadie podía asegurar que aquel poder iba nuevamente a levantarse. Si alguien hubiera predicado eso, definitivamente hubiera sido tildado de loco, tildado de anormal, de desconocimiento de la historia. Pero la Biblia había predicho que la bestia iba a recibir una herida mortal, pero que sería sanada. ¿Sabe que también con el cautiverio del Papa se cumplió otra profecía? Encontramos allí en el capítulo número 13 del Apocalipsis, verso número 10. Si alguno lleva cautividad, será llevado a cautividad. El Papa por mucho tiempo acostumbró entonces a perseguir a los cristianos, a perseguir a todo el que disentía de él, pero fue llevado a cautividad, como dice la palabra de Dios. Pero aquella herida mortal fue sanada. Lo que parecía imposible en 1798, paulatinamente empezó a ocurrir. Y entonces, según la palabra de Dios, según el verso número 3 del capítulo 13 del Apocalipsis, no solamente era que la herida iba a ser sanada, sino que nuevamente la figura del papado se levantaría como una autoridad
suprema, como una autoridad mundial, como una autoridad general, y todo el mundo se maravillaría en pos de la bestia. Todo el mundo seguiría a este poder, lo reconocería como un poder existente y maravilloso. Nosotros vamos a darnos cuenta que hoy en día el Papa viaja y es recibido en los diferentes países con un respeto, con una fiesta extraordinaria que nadie, ni un artista genera. El artista puede generar algunas emociones momentáneas en algún lugar puntual, pero el Papa es mundial, es general, a donde llega, aún en los países no católicos, aún en los países que antes eran antagónicos. El Papa se presenta como una figura moral en un mundo de inestabilidad política, en un mundo de gran inestabilidad moral. Se emerge como la única figura de autoridad moral para este tiempo. Y toda la tierra se está maravillando en pos de ella. Mira cómo se ha estado cumpliendo la profecía. Mira cómo se aplican también estas características al papado y al catolicismo para reconocerlo entonces como la bestia que surge del mar en Apocalipsis capítulo 13. Y cómo está preparando el escenario para el tiempo del fin. Cómo está preparando el escenario para los momentos finales. Voy a utilizar solamente la declaración de Benedicto XVI que aparece allí en la lección, pero tú puedes encontrar muchas más. Cómo se ha estado moviendo todo al cumplimiento de la profecía, cómo todo lo que esta iglesia, la iglesia adventista, ha predicado por cientos, por décadas, desde 1800 y algo hacia acá, cuando parecía imposible, se ha venido cumpliendo. Dice Benedicto XVI, declaró el 6 de julio del 2012, el domingo era el día del Señor, que el domingo era el día del descanso, que el domingo era el día para el encuentro de la familia, para encontrar la paz, para la comunión con Dios. Cuando la Biblia presenta el verdadero día de reposo, el verdadero día de comunión con el Señor, es el séptimo, el sábado. Así que aquí encontramos una vez más características para identificar a la bestia, para identificar a este poder que tendrá un papel protagónico en el tiempo del fin, que perseguirá a los que adoran a Dios de verdad, que perseguirá a todos aquellos que se atrevan a disentir de sus propósitos, de sus planes, de sus leyes. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos tomar decisiones de salvación. Mis amigos, mis amigas, esto no está registrado en la Biblia para hablar mal del papado. No está puesto allí para que el Señor hable mal de un sector de la humanidad. No, está puesto aquí porque ha sido dado para nuestra salvación. Para que al descubrir la verdad, para que al develar la verdad, nosotros busquemos al Señor de todo corazón. ¿Te parece que lo hagamos? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por amarnos. Gracias por dejar, Señor, tu palabra para nuestro beneficio, para alumbrarnos en nuestro camino. Permítenos recibir esta verdad y aceptarla. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Feliz noche, nos vemos mañana, Dios mediante.